Sé que están inquietos porque la verdad que es una actividad muy motivadora este debate sobre medir en las ciencias sociales, que incluye además la presentación de la obra Medir comunicación desde lo vivo, indicadores comunicacionales y dimensiones múltiples. Es un tema, debo reconocer que para mí, mi nombre es Anabela Bullo, yo soy la directora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política, y es un nombre convocante y desafiante porque no es mi especialidad, pero en realidad agradezco enormemente a la doctora Sandra Mazzoni que me haya invitado, porque de esta manera podemos poner en práctica uno de los objetivos centrales del Instituto de Investigaciones, que es encontrar un espacio en común con una visión interdisciplinaria para potenciar todos los resultados de investigación que surgen de nuestra casa de estudios. Que si ustedes, en calidad de alumnos, porque los veo a todos muy jóvenes, supieran cuántos son, realmente se sorprenderían. En este pequeño instituto de investigación trabajan investigadores directores de CONICET, investigadores de CIUR, docentes investigadores aterrizados en nuestra casa, están radicados los proyectos de investigación y desarrollo. Fruto de uno de ellos, de uno de estos proyectos, surgió esta actividad. El PIB, indicadores comunicacionales en dimensiones múltiples, fue la base sobre la cual se realizó esta investigación y tenemos como resultado este libro. También están radicados en nuestros institutos una gran cantidad de centros especializados de investigación y de grupos de estudio liderados por los investigadores y los docentes más jóvenes, que creo que por una cuestión etaria son sumamente activos. Como les decía, esta investigación es fruto de un PIB y me parece interesante destacar que en una etapa por la cual transita nuestro país, donde las posibilidades de publicación son complejas, encontrar espacios alternativos de publicación, como son todas estas estaciones electrónicas y de acceso libre, es un dato muy significativo y la buena editora nos acompaña en esta tarea. Aprovechando esta circunstancia que esta obra es de acceso libre, comento también que una de las tareas que vamos a llevar adelante en el Instituto de Investigaciones, que se iniciará con una reunión que va a convocar el decano para el próximo lunes, es empezar nuestra labor de cargar íntegramente la producción de alumnos de grado, de posgrado, docentes, investigadores, todos los que pasan por la universidad pública en ese repositorio público, y así hacer de la difusión de conocimientos que aquí se produce una cuestión mucho más accesible para todos los que quieran comunicar. Por otro lado, también me gustaría destacar que esta temática no solo es una temática que es interesante para los comunicadores sociales, que tiene una carga metodológica muy interesante porque involucra a la problemática de medir en las ciencias sociales, sino que está inserta en un estudio de posgrado que es la maestría de comunicación estratégica en nuestra facultad. Y eso también es importante, porque los espacios de maestría y de doctorado son espacios de investigación y son espacios de articulación de investigaciones que nacieron respetando originariamente las carreras de grado. Uno los ve con el pasillo, yo los voy conociendo a todos, sé que alguien es comunicador social, otros politólogos, otros internacionalistas, otros trabajo social, pero la comunicación estratégica abarca la comunicación en general, la comunicación organizacional, la comunicación política, y en los tiempos en que transcurre la Argentina y el mundo es un dato sumamente importante. Así que muy bienvenida la obra, muy buena la idea de la publicación y del acceso abierto. Bueno, para no demorarnos más, quería comentarles que la intención de este encuentro es generar un espacio de conversación, de intercambio en torno a esta problemática de medir en comunicación, medir en las ciencias sociales, desde lo vivo, digamos, con las situaciones en proceso y con, como todo proceso, digamos, una situación fluida, cambiante, que se modifica a cada momento. Para introducirnos efectivamente en el tema y de manera específica, tenemos
otra cosa que permite esta tecnología y esta comunicación. El intercambio con una colega española está conectada con esta actividad, que ha trabajado con el equipo de investigación. Ella está en España, va a participar de nuestro debate, es la doctora Dolores Hernández, ella es profesora titular de Trabajo Social en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España, y es directora y profesora de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, y es coautora del libro Movimientos, Metodologías y Mediciones, publicado en el año 2015. Así que la escuchamos. Hablar de la medida es algo muy complejo, aunque a lo largo de la historia no se le ha dado toda la importancia que tiene. La medida está asociada al objetivo. Siempre se dice, pues si una persona mide unos 70, mide unos 70, eso es objetivo. La medida, el resultado sí es objetivo, el 1,70. Lo que no es objetivo es para qué medimos a las personas. Todo, cuando medimos, antes de la medida, ya tenemos un patrón, un prejuicio sobre lo que es correcto, porque si no, no lo medimos, si no, no lo comparamos. ¿Para qué si no medimos? Entonces, la medida es ideológica totalmente antes del resultado, y una consecuencia evidente de la medida es la clasificación. Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier análisis lo hacemos para clasificar. Esa clasificación, por supuesto, es totalmente ideológica y tiene detrás una elección determinada. ¿Determinada según qué? Según nuestros propios patrones y nuestros propios intereses. Desechamos lo que no queremos ver muchas veces, ¿no? En la medida actualmente se está viendo la complejidad, eso es evidente. Ya no solo se habla de la temperatura, por ejemplo, en los grados, sino ya se habla de sensación térmica. ¿Qué significa eso? Ya se está metiendo algo de emoción, de subjetividad en las medidas que antes eran tan rígidas, ¿no? Pero cuando estamos intentando medir algo tan fluido como la comunicación, ¿qué intentamos medir y sobre todo para qué lo intentamos medir? No está mal el intentar medir otras cosas, por supuesto, pero teniendo en cuenta que hay un anterior, hay un pasado en esa medida, hay unos prejuicios, medimos porque previamente tenemos ese modelo, no olvidemos, y además cuando medimos estamos ya juzgando lo que va a pasar con esa medida. Es decir, en el presente de la medida tenemos el antes y el después. Y según ese antes y ese después, clasificamos, juzgamos y desechamos. Cuando hablemos de medir, dos cositas les quería plantear nada más. ¿Para qué queremos medir? Tener claro que poner sobre la mesa qué modelo es el ideal que tenemos para medir, para comparar, porque siempre lo tenemos escondido, el modelo ideal. Entonces, medir sí, pero sabiendo muy bien para qué y qué prejuicios y qué futuro queremos con esos datos. Y saber muy claramente que la medida es una de las cosas más subjetivas que podemos realizar en la vida, tanto cuantitativa como en la vida social. Gracias. En Madrid, nos está escuchando, y tenemos, si no me equivoco, el millón de audiencia. Tenemos un segundo video que también es muy interesante, en el cual ella nos va a brindar, digamos, una visión un tanto más histórica en torno a los efectos que ha tenido la medición a lo largo de la historia, las características que ha tenido la medición a lo largo de la historia. Quería comentarle un par de cosas para reflexionar en relación a la historia de la medida. Lo primero es la arbitrariedad del patrón. Eso lo podemos ver
toda la historia hasta la Revolución Francesa, donde una de las grandes preocupaciones fue buscar un patrón universal de medida. De ahí salió el sistema decimal, que aunque no es universal ni nada parecido, sí está bastante extendido. Otra cosa es la importancia de lo que se mide en relación a los valores de la sociedad. Por ejemplo, los censos de hace unos años distinguían entre número de vecinos y número de almas, porque con el número de vecinos solo se contaban hombres y que tuvieran un oficio, hombres adultos, y en cambio en el número de almas ya eran contempladas las mujeres y los niños. Ahora que hablamos de lo de los niños, cómo son contempladas la infancia en cada una de las épocas históricas, por ejemplo, es otro de los ejemplos de lo arbitrario, ¿no? De los valores, de lo que se mide. Antes no existían sino los bebés, los niños hasta los 14 años, una cosa de esa, y adultos y viejos, ¿no? Asociado al mundo del trabajo. Los niños de los 14 años trabajaban, luego ya no eran niños, eran personas adultas. En cambio ahora ya se introdujo lo de la adolescencia, que ni son niños ni son adultos porque no trabajan normalmente, pero se quiere ahora introducir otra franja de edad, que es la comprendida entre los 65 y los 80, donde se empieza a considerar la verdadera vejez. Están inventando el nombre para esa etapa, ¿no? Todo esto tiene que ver con por qué se mide quién inventa los patrones, ¿no? de medida. Otra cosa muy curiosa es que hasta hace muy pocos años una cosa importante en cada sociedad era contar el número de madres solteras como índice de problemática social. Eso ya no se cuenta ahora, pero hace muy pocos años era una de las medidas de conflicto social. Claro, ¿cuáles son ahora las medidas de conflicto social? ¿No las inventamos? ¿Por qué? ¿Quién las inventa? ¿Y cómo se llegan a normalizar las medidas y nos parecen las cosas más normales, ¿no? Ese es el peligro de la medida. Hay muchas curiosidades a través de la historia de la medida, pero no pretendo comentarles nada más, sino dejarles esos dos pinceladas para seguir reflexionando. ¿De acuerdo? A continuación Suerte. llega el rol protagónico de los locales. Los integrantes del proyecto de investigación van a exponer los resultados, los problemas del proyecto y también van a hacer un comentario mucho más específico sobre los contenidos del libro. La idea es que ellos pasen, se presenten, son muchos y cuando terminemos se puede dar un intercambio tanto de comentarios como de preguntas que están invitados para quienes están aquí en el aula 202 como para quienes están siguiendo la actividad a través de la web. Buenas tardes, muchas gracias por venir y por estar. El libro habla de un proyecto de investigación que es indicadores comunicacionales en dimensiones múltiples. Es un libro que está radicado en la maestría en comunicación estratégica y la especialización en comunicación ambiental de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR. Es un libro que está integrado, como lo dijiste, por varios integrantes. Hubo dos fases. El libro va a dar cuenta de la fase 1 del proyecto, que en su mayoría son textos publicados desde el año 2011 al 2015 y otros textos además que fueron agregados. En la primera fase participamos y estamos la doctora Sandra Mazzoni, Mariana Piola, Mariana Mascotti, Fabio Cañolo, Luciana Margarit, Julia Dayuk, Facundo Osdo, Mateo Bussi, yo, Evelyn Persson, y perdón, Navarro también participó del proyecto. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre el medio de comunicación y desarrolla una tipología
metodologías de indicadores más una plataforma online, desde la perspectiva de la comunicación estratégica para dar cuenta de los procesos comunicacionales. Y le doy la palabra a mi compañera Mariana Mastor. Bueno, cuando nos empezamos a preocupar, nos interesa el fenómeno de medir, lo primero con lo que nos encontramos, pues estamos convocados. Habla un poquito más alto. ¿Yo? No nos escuchan Bien. por el Facebook. Dale. No, que cuando estamos involucrados en un libro o en una actividad o en un proyecto como este, que lo que se propone es medir la comunicación desde lo vivo, lo primero que estamos convocados a hacer es mirar qué es lo que tenemos en medición comunicacional en nuestro territorio, qué cosas son las que nos constriñen, no nos gustan, o de alguna manera son las que nos mueven a ponernos a trabajar en un proyecto como este. Y lo que encontramos es que la comunicación suele reducirse a la dimensión instrumental en general, y en lo que tiene que ver especialmente con el medir, lo que encontramos son relevamientos de productos aislados, cantidades de productos escindidos, criterios no consensuados y que entonces son ineficaces para dar cuenta de procesos, actividades y productos. Esto implica una no correlación entre el proceso que queremos promover de comunicación en los territorios y los productos que estamos haciendo o que estamos editando. Nos encontramos también con que esta falta de debate, esta falta de criterios consensuados, lo que hace es que, y los que somos comunicadores lo vivimos a menudo, siendo la comunicación un espacio de crisis o en el que, emergente de la crisis, se le adjudican a la comunicación todos los problemas, son por falta de palabras. Encontramos esto, ¿no? El relevamiento de interés en medir con indicadores, existe en nuestras organizaciones el interés por medir con indicadores, pero faltan equipos que permitan operativizar esa medición, que de alguna manera puedan llevarlo adelante. También una convivencia de modelos reduccionistas o instrumentales, como estamos comentando, y algunos más complejos, pero que en esa convivencia no consensuada no resultan tampoco potentes para darnos o para ofrecernos algo de lo que estamos tratando de buscar, y rutinas comunicacionales que son inconducentes en relación a los proyectos que se buscan, a las cosas que se buscan promover. Lo que encontramos entonces es algún tipo de conteo que lo que no nos permite es contarnos qué está pasando en el territorio. Y por lo tanto, no nos permite dar cuenta de los encuentros que son los que dan cuenta de esta transformación. Bueno, yo le voy a contar un poquito qué es lo que ofrece el PIB. Digamos, centralmente lo que queremos es una plataforma, ¿sí?, online que nos va a servir para poder, digamos, en el marco de proyectos o de estrategias de comunicación en instituciones, en organizaciones, poder elaborar, digamos, cuál es el estado, ¿sí?, de esas estrategias, de esos procesos, ¿sí? Es una, digamos, vamos a hacer un recorrido medio rápido por cómo está conformada esta plataforma. Es una plataforma que tiene un usuario, una clave en donde integramos, digamos, los distintos proyectos, podemos registrar información, y lo que nos permite es esto, poder registrar, digamos, los hechos, digamos, vinculados a las estrategias y poder ir teniendo un monitoreo, ¿sí?, y poder mensurar, ¿sí?, el avance y la vida de alguna manera de procesos comunicacionales. Voy rápido. Para eso definimos indicadores, digamos, de distintas tipologías, ¿sí?, y indicadores organizados en 4 dimensiones comunicacionales. Vamos a tener una dimensión informativa, otra interaccional, una ideológica y otra que llamamos sociocultural. ¿Sí? Yo les voy a contar ahora rápidamente cómo está armada la informativa y la sociocultural. Para la dimensión informativa lo que hicimos fue armar 6 categorías, ¿sí?, para poder organizar la cantidad de indicadores y para un poco facilitar el registro y el seguimiento. Tienen que ver con el soporte, digamos, ¿no?, si son materiales gráficos, audiovisuales, libros, etc. Y para la interaccional tenemos 20 indicadores que lo que marcan son instancias de encuentro, ¿sí?, distintas modalidades de encuentro. Cuando, digamos, ingresamos a la plataforma tenemos una serie de seteos generales que nos van a permitir vincular esa estrategia de comunicación con esos indicadores, ¿sí?
y después vamos a tener la posibilidad de ir cargando por dimensión, ¿sí?, los distintos, digamos, eventos o productos. Le hago un repaso de las pantallas. Por la dimensión informativa están organizadas en estas categorías que les contaba hoy. Por ejemplo, una gacetilla, digamos, como un producto básico. Vamos a tener un montón de parámetros que tienen que ver con la estrategia, ¿sí?, de comunicación, y que van a estar vinculando ese producto puntual con la estrategia, aparte de parámetros propios del producto, ¿sí?, el título, dónde se publicó, etc. Cada uno de los indicadores tiene su definición ahí en la plataforma, que uno puede ir, digamos, mirando para no perderse de qué se trata cada uno de esos indicadores. Seguimos. Sí, este es un ejemplo, digamos, de lo que sería audiovisual, o radio, libros. Y después tenemos en la dimensión interaccional algo similar, pero vinculado a estas instancias de encuentro que le decía, ¿sí?, seminarios, talleres, cursos, ¿sí?, distintas modalidades de encuentro en donde también vamos a estar cargando. También tenemos, digamos, la definición de cada una, si nos paramos arriba, y después vamos a poder estar cargando, digamos, distintos aspectos, y tanto vinculados a la estrategia como al producto en sí, o a esa instancia de encuentro en sí. Bueno, sí. me toca a mí, que estoy acá transmitiendo. Bueno, algunos resultados del PIT, digamos, llevamos varios años, y lo que explicaba Evelyn, que el libro resume los primeros 4 años del proyecto. Bueno, lo primero es la creación del sistema de indicadores en 3 dimensiones de la comunicación, que es lo que Javier estuvo explicando sobre la plataforma, y para cada uno de esos indicadores hay todo un trabajo previo, desde el desarrollo de la tipología, la validación con pares que nos cuentan qué les parece, opinan sobre su utilidad, eso llevarlo a la plataforma online, la programación en la plataforma online, la definición de tipos de informe, que ahora vamos a ver de qué estamos hablando, la aplicación en casos de estudio, digamos, todo esto no es teoría, digamos, estamos trabajando en proyectos en territorio, y los indicadores se cargan sobre esos proyectos, y los manuales de uso, que también después Julia va a explicar. Estos son, por ejemplo, algunos de los posibles gráficos o informes que genera la plataforma. Por ejemplo, acá tenemos de 2 tipos de proyectos: un proyecto de territorio del norte de la provincia de Buenos Aires y un proyecto lechero. Para el proyecto, para el que está a la izquierda, es un informe de proceso comunicacional priorizado por componente de la BTC. No sé si conocen la metodología, pero digamos, en el desarrollo de la versión técnica comunicacional del proyecto se definen algunos componentes, y lo que ustedes están viendo ahí es, una vez implementada la estrategia, esos indicadores, cómo se van registrando en los distintos procesos comunicacionales de esa estrategia. Y para el proyecto lechero, es dentro de uno de esos componentes, hay distintos aspectos que aportan al problema y cuáles han sido priorizados, que sería el último, que es el de la visión empresarial, y el segundo, que está orientado a la cuestión ambiental, de sustentabilidad. Bueno, por supuesto, para nosotros la plataforma es una interfase, digamos, entre el comunicador y los proyectos y lo que hacemos, la comunicación estratégica. Esta es una comunicadora real cargando sus datos, es de verdad, existe. Y no somos nosotros. Y acá, bueno, esto, la implementación de este proyecto, digamos, de este sistema en proyectos de escala, digamos, acá, digamos, eso es lo que yo les decía, es real, digamos. Estamos en el proyecto y después vamos y cargamos los indicadores y generamos los informes y pensamos sobre eso. Bueno, la publicación de 12 artículos científicos a lo largo de todo el año, no solo de todo, digamos, los 2 proyectos, no solo en la primera parte. Están en esa página, pueden entrar, algoritmosfluidos.com.ar, y ahí estamos. Bueno, y otro de los productos del PIT que hemos generado durante estos años han sido una serie de videotutoriales que, bueno, hablan un poco por sí solos, así que ahí vamos. Si todavía no lo hiciste, te recomendamos ver el video presentación al que podés acceder haciendo clic aquí. Él es Mario. No, perdón. Él es Mario. Mario es un productor lechero de la región pampeana argentina
y su tambo integra un proyecto de desarrollo agropecuario que busca aumentar la producción y calidad de la leche. Sucede que el personal que Mario contrata siempre termina renunciando al poco tiempo. Mario está cansado de esta situación, que para colmo no sabe por qué ocurre. Ya probó haciéndoles una buena casa con todas las comodidades y equipándolos para trabajar con tecnología de punta, pero, según dice, hoy en día ya nadie quiere vivir en el campo ni trabajar duro como antes. Muy preocupado por esto, Mario decidió compartir sus penas en una reunión de productores del proyecto y, para su sorpresa, a todos les pasa lo mismo. ¿Será el fin de Mario y nuestros amigos productores lecheros? ¿Acabará para siempre toda la producción mundial de leche? ¿Tendremos que cambiarle el nombre a la Vía Láctea? Todo eso y mucho más después de... Ahora, después de largas horas de debate, Mario comprendió que lo que estaba sucediendo era que los agricultores no tenían suficiente información. Esperen un momento. La comunicación no se trata solamente de información y mensajes. Hay otros componentes igual de importantes que tienen que ser tomados en cuenta en cualquier situación comunicacional. Para sorpresa de todos, Fabiana, la comunicadora estratégica del equipo, les contó de una plataforma de medición comunicacional que tiene en cuenta la dimensión ideológica de la comunicación y parecería poder ayudar con este problema. Pero, ¿de qué trata esta dimensión? Esta dimensión se centra en el significado latente de los mensajes y las derivaciones de los discursos que circulan en el territorio. Aporta a darnos cuenta de otras posibles relaciones entre los actores que lo habitan. ¿Cómo? Registrando indicadores agrupados en 3 categorías: conceptualizaciones, estructuras míticas y estereotipos socioculturales. Una vez cargados los datos en el sistema de medición comunicacional, se elaboran informes de visualización de los resultados para la dimensión ideológica en cada uno de los componentes y niveles del problema. Estos informes permiten detectar cuestiones a mejorar en los vínculos entre los actores, o sea, ayudan a ver aquello que ni el productor ni el tambero están viendo sobre el otro, pero que sin embargo impacta negativamente y pone en riesgo la viabilidad de la empresa. A partir de los resultados obtenidos en la plataforma, Fabiana se percató de que uno de los elementos que se invisibilizan en este caso es que el tambero trabaja con toda su familia y, sin embargo, el único inscripto es el marido. O sea que ni la mujer ni sus hijos son reconocidos, pero hacen un trabajo que es fundamental para todas las fases de la producción. Así, Mario volvió a juntarse con los productores ahogapenas para seguir pensando en la importancia del resto de los integrantes de la familia y cómo afectan a la producción y viabilidad de la empresa. Tras la reunión, decidieron realizar encuentros mensuales entre las familias tamberas y los productores para encontrar nuevas soluciones a estos aspectos negativos que habían descubierto. Con el tiempo, el encuentro mensual se transformó en una celebración. Y de pronto... ¡Oh, Dios mío! ¡Nuevos problemas! ¿Pero cómo? No se resuelven los problemas de una vez y para siempre. Continuará. Mario no es el único que necesita del sistema de medición comunicacional. Por eso, no te pierdas el video tutorial de cada una de las dimensiones. Hacé clic en las dimensiones para conocerlas. Bueno, un poco más o menos se vio lo que tratarían los tutoriales. Pueden encontrar el resto de los que están hechos. Hay uno sobre lo que es la plataforma en general, hay otro por la dimensión informativa, otro por la dimensión interaccional, y lo que buscan estos tutoriales, teniendo en cuenta la multidimensionalidad de la comunicación, no es como suele suceder con los tutoriales tradicionales, que es, por ejemplo, quiero aprender a tocar la guitarra y te informo que, bueno, primero tienes que tener una guitarra, luego tienes... Y no apunta a eso, sino que lo que apunta es a generar un vínculo, a generar un interés, a sensibilizar al que esté
esté viendo, a cualquier posible usuario de esta plataforma, para que se interese, se meta en tema y luego después pueda recurrir justamente a los manuales que trabajan más en la dimensión informativa y para los estudiantes tenemos la sensibilización y para la información hicimos manuales. Los manuales justamente son documentos muy extensos, muy detallados, que caracterizan y cuentan bien de qué se trata cada uno de los elementos que tiene la plataforma y que tienen además un paso a paso de cómo cargar en la plataforma, para que el usuario pueda tener una ayuda ahí para poder encontrarse con la plataforma y cargar. Y además, como es un documento digital, tiene muchos hipervínculos que permiten que los usuarios puedan ir haciendo el recorrido que necesitan para cuando están haciendo la carga y dicen, tengo una duda, ¿qué es esto? Llegan ahí. Así que bueno, eso también es otra pieza comunicacional que tenemos en todo el proyecto. Y bueno, ¿cuál es el plus de equipos interdisciplinarios? ¿Quiénes trabajan y quiénes pueden en la plataforma, por ejemplo, cargar la información? No hace falta ser experto en comunicación estratégica, sí contar con un comunicador en el equipo, porque es quien los acompaña y quien los guía en el despliegue de la complejidad de la situación, problema con la que se está trabajando. Pero cualquiera de los integrantes del equipo puede loguearse como usuario y realizar la carga de las acciones y las actividades del proyecto. La plataforma permite interacción en tiempo real, lo que, digamos, se propone como un espacio colaborativo. No es solamente una persona la que está encargada de cargar, sino que pueden ser varios. A su vez, se pueden, digamos, integrar proyectos que tienen un alcance territorial no local, digamos, de distinto alcance. De hecho, en esta instancia del PID, los proyectos caso, hay proyectos locales, hay proyectos de escala regional y hay proyectos de escala nacional. O sea, todas las acciones se integran en la plataforma. Y otra de las potencialidades, de la potencia que tiene la plataforma, es que permite cargar acciones de distintos tiempos, digamos, lo que nos permite también hacer un registro de la historicidad de la estrategia de comunicación. O sea, podemos cargar acciones que fueron previas al diseño de la estrategia, pero sí están vinculadas a la situación problema con la que trabajamos. Bueno, esto ya lo dije, que pueden, digamos, hay distintas escalas de proyectos. No es un límite el territorio, el lugar, lo local, no es un límite para trabajar ni con el enfoque ni con la plataforma. Medir la comunicación nos permite también potencia, nos permite identificar la complejidad de acciones comunicacionales, porque trabajamos con un enfoque, que es el enfoque de la comunicación estratégica, que busca desplegar la complejidad de la situación. Sandra lo va a explicar con un poco más de detalle. Visualizar las prioridades, bueno, cuáles son los procesos que estamos propiciando, qué le estamos prestando atención, qué componente comunicacional estamos atendiendo en esta estrategia con la visualización de los informes que comentó Mariana. Podemos ir viendo eso y podemos ir ajustando a su vez la estrategia de comunicación. Reconocer los espacios en los que es preciso trabajar y no estamos tal vez prestando atención. Bueno, ejemplos tenemos un montón de creer que estamos atendiendo a determinada cuestión y los informes nos evidencian otra cosa. Y hay uno más. Y desplegar la estrategia como un algoritmo fluido. La plataforma no es un inventario, no busca recabar datos sueltos, sino que conecta todas las instancias de la estrategia en esa carga. Digamos, los informes van conectando todas las instancias de la estrategia, no son datos sueltos. Bueno, Sandra comenta un poco más de la metodología. Dejamos para el final la teoría y la metodología que sustenta este sistema de medición comunicacional y sus técnicas y sus estrategias, ¿no? Un poco el énfasis de este proyecto es que sabemos todos los que trabajamos en comunicación que lo que hacemos no se ve.
nadie ve lo que produce un comunicador social. Y esto es un problema para la organización misma, porque muchas veces hacen esfuerzos en lugares inadecuados, porque quieren promover un cambio conversacional de tal tipo y hacen programas de televisión, notas de prensa, etcétera, en otro proceso comunicacional. Entonces, lo que intenta el sistema de medición comunicacional no tiene que ver con una comprobación de nada, sino con un acompañamiento del despliegue de una estrategia comunicacional como algoritmo fluido. ¿Esto qué quiere decir? Como un registro de propiciar el encuentro entre los actores que tienen operaciones, que son 7, y esas operaciones están previstas a partir de la aplicación de técnicas y herramientas que en este caso están incorporadas en esta plataforma, en este sistema de medición comunicacional. ¿Para qué lo hacemos? Porque todos los que trabajamos en comunicación sabemos que la comunicación en línea tiene límites insostenibles, que la comunicación en secuencia ya no va en el mundo actual, donde tan fluida y tan cambiante es todo, ¿no? Entonces necesitamos rápidamente cambiar de la manera en que se hace la comunicación en las organizaciones. Necesitamos hacer que la comunicación estratégica se incorpore en las organizaciones. Bueno, ustedes tienen materias en esta facultad de comunicación estratégica. En otras facultades todavía no. Todavía se trabaja a la comunicación centrada solo en la comunicación lineal. Entonces, este sistema sería un aporte en ese sentido para incorporar más rápidamente las nuevas ideas respecto de la comunicación desde los nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, el PID acompaña el desplazamiento desde el inventario, el registro escindido, que ya hablaron otros integrantes del equipo, el inventario de productos y de espacios, hacia propiciar procesos de comunicación entendidos como encuentro en la diversidad. Lo de los algoritmos fluidos implica entender que una estrategia de comunicación es un conjunto de operaciones cognitivas y cada operación tiene una técnica y una herramienta que yo las tengo que ir aplicando para lograr entonces estos objetivos de reconfiguración con una direccionalidad determinada. Seguimos. Aquí hay algunas metodologías y algunas de las técnicas que utilizamos, y algunas de ellas están incorporadas en este sistema de medición comunicacional. Otras, pasamos, están en bibliografía que los que estén interesados pueden consultar. El siguiente libro es un libro de metodologías donde van a poder consultar quienes quieran entonces más datos, más detalle respecto de las metodologías, las técnicas y las herramientas. Y una última pantalla que quisimos poner tiene que ver con entender el orden de lo fluido, el orden de esta redefinición de la comunicación, esta redefinición que implica una nueva teoría de la comunicación y una nueva metodología. Nosotros trabajamos con investigación en activa en comunicación, una cosa nueva que estamos generando en la Universidad Nacional de Rosario, que, bueno, el detalle está allí en la bibliografía, ¿no? Y un producto muy importante del PIB, que no me quiero olvidar de mencionar, porque ahora continuamos con el debate, es que nació Sara. Tenemos una bebé. Algo más que producto aquí. La idea ahora es que puedan intercambiar preguntas, comentarios con los integrantes del PIB, tanto quienes están aquí como que pueden comunicarse vía Facebook. Yo primeramente quería consultar, ya que no tengo formación como ser de tipo técnico, cómo ha sido en los casos que ustedes pudieron aplicar, digamos, esta propuesta a una situación, problema real, cómo se inicia la interacción, digamos, con el problema real. Se acercaron ustedes, recibieron consultas institucionales, ¿cómo es el mecanismo? Realmente quienes
participan de un problema y se dan cuenta que la falta de comunicación estratégica es el detalle, ¿cómo pueden acercarse? Sí, la primera fase del proyecto fue una fase de maquetación inicial, ¿no es cierto?, en la cual lo que hicimos fue trabajar con proyectos caso para hacer ajuste de la plataforma. En este momento estamos en una fase ya en la que podemos incorporar nuevos proyectos, nuevas organizaciones, nuevos programas para seguir utilizando y ajustando otros elementos de la plataforma. Y en ese sentido, el proyecto tiene todavía un año de trabajo y en ese año vamos a sumar nuevos casos, ¿no? Proyectos casos, que no tienen ningún requisito, digamos. ¿Por qué? Porque este sistema de medición comunicacional se puede aplicar tanto a un departamento de una empresa como a una organización completa, como ya mencionaron los otros integrantes del equipo, ¿no? A un proyecto regional, a toda una ciudad, a un proyecto nacional, a un proyecto internacional, porque justamente el aporte diferencial de la comunicación estratégica es que pone en conversación lo micro y lo macro social. Entonces no se reduce solo a la dimensión interaccional, sino que reconfigura y relaciona distintos momentos de este continuo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pueden sumarse a hacer estrategias comunicacionales organizaciones, empresas, intendencias, un ministerio. Siempre lo que define el despliegue de la estrategia es la problemática comunicacional. Bueno, empecemos con las consultas. Sí, ahí tenemos a Loli en la pantalla. Ahora la podrías poner en audio, ¿no es cierto? Ahí está Loli. Está en la pantalla. Hola. Ah, muy bien. Hablale vos, a ver si escuchas. Desde ahí digo. A ver, Loli, ahí escuchás mi voz. Soy Sandra. Sí. Perfecto. Por fin. Bueno, genial, claro. Solucionar los problemas y esto que puedo. Muy bien, pero aquí como teníamos tus videos grabados, estuviste presente en toda la primera parte de esta presentación y ya tus ideas iniciales han sido expuestas aquí a los presentes y han sido transmitidas también en Facebook Live. Así que, bueno, estamos aquí ya con tu presencia. Muy bien. Tenemos una pregunta que llegó vía Facebook, seguramente por la que la conocen a la profesora Dolores Hernández, y dice: ¿qué indicadores se suelen utilizar en los procesos participativos? No sé si habrá escuchado. No sé si Loli escucha. Capaz. Sí, ¿Pudiste escuchar la pregunta? No. Muy poco. Entendí algo de qué indicadores y nada más. Sí. Si la pueden repetir, por favor. ¿Qué indicadores se suelen utilizar en procesos participativos? Yo quiero aclarar que la profesora Dolores Hernández es especialista en metodologías de investigación participativa. Y quiero también decir algo que quizás no hemos mencionado, que es que la investigación en activa en comunicación se inscribe dentro de las metodologías participativas. Esta tradición tan propia de Iberoamérica en particular, ¿no? Que viene del maestro Falsborda, de Paulo Freire, de tanta gente que ha trabajado en metodologías participativas en las ciencias sociales en general. Nosotros lo hacemos desde la comunicación y en ese punto trabajamos con la investigación en activa en comunicación. Y la profesora trabaja en metodologías participativas desde una perspectiva de trabajo social y sociológica también. Entonces, adelante, Loli. Bueno, yo creo que el proceso... Bueno, primero, buenas tardes. Encantada de estar con ustedes. En los procesos participativos, yo creo que lo primero es poner en cuestionarnos los indicadores oficiales, porque los criterios primeros de definir las cosas que queremos medir es lo más rico del debate participativo. Por ejemplo,
salud. Vamos a medir la salud de este barrio, de este pueblo, de esta ciudad. Queremos hacer un proceso para medir la salud. Claro, lo más interesante ahí es el debate sobre qué entendemos por salud, para primero ponernos de acuerdo en qué criterios, qué categorías definimos entre todos, porque aquí, ahora, en este tiempo y en este lugar, qué entendemos por salud, y después vamos a definir los indicadores, que es lo que nos va a permitir medir esos criterios. Porque si nos damos cuenta, siguiendo con el ejemplo de salud, los indicadores oficiales son bastante curiosos, ¿no? Casi se mide lo contrario de lo que se quiere medir. Para medir salud, se mide, por ejemplo, un indicador es el número de hospitalarias por tantos miles de personas. Eso es medir la enfermedad, no es medir la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se pone en cuestionamiento ese tipo de indicadores, el que trabajamos mucho en salud y también, por ejemplo, el de seguridad. Los indicadores oficiales de seguridad son también de todo lo contrario, de delitos, por ejemplo. Es el número de policías por miles de habitantes, el número de delitos que se cometen, el número de cámaras de seguridad que existen. Eso todo lo ponemos en cuestión y nos ponemos a analizar con la gente, crear con la gente los criterios de seguridad. Y salen cosas muy curiosas, ¿no? Acordándome ahora de algún proceso en concreto, en uno salió que el indicador de seguridad más fiable era preguntarle a la gente joven, a las muchachas, a las mujeres jóvenes, a qué hora se sienten seguras yendo por ese barrio caminando solas. Es un indicador de seguridad y no el número de delitos, ¿no? Y ese lo que no sé si se me entiende, que lo que queremos es primero analizar los criterios para después buscar los indicadores para poder medir algo, ¿no? Otro de seguridad, por ejemplo, que ha salido es el número de niños, de niñas que están en la calle, en los parques, jugando solos, sin personas adultas. Eso es un índice de seguridad que ha salido del debate con colectivos sociales, no los indicadores oficiales. No sé si con esto me explico. Siempre me acuerdo una vez que vino Tomás a Rosario, Tomás de Cesante, trabaja con Loli en el equipo también, ¿no? De metodologías participativas. Y me acuerdo que íbamos caminando por un parque y Tomás ve una pucha de perros comunitarios. Y dice, esto sí es como una ciudad con calidad, porque donde hay una gente que cuida un perro entre todos, quiere decir que hay cuidado, ¿no? En el barrio. Ese tipo de registro, ¿no? De otra definición de indicadores, de otro orden. Si no llegas a escuchar bien, avisá, ¿no? Te veo ahí medio... Sí, porque no se oye mucho. La oigo muy lejos. Sé que es Sandra hablando, pero la oigo muy lejos. Bueno, tenemos alguna consulta, preguntas. Y ahora no se oye nada. Yo tengo una pregunta. Que apunta a lo que supone, ¿no? Digo, ¿por qué es necesario medir? ¿Por qué creen ustedes que es necesario medir? Sí. Cuando iniciamos el proyecto, lo que pensamos fue que la medición de la comunicación era como una especie de caballo de Troya que nos iba a permitir entrar a las organizaciones de una manera muy veloz, muy rápida. Y resultó, porque todos los organismos miden, todas las empresas miden, todos los organismos públicos miden. Entonces es como una llave que nos permite ingresar con una nueva conceptualización de la comunicación, con una redefinición de la comunicación, con nuevas técnicas y nuevas metodologías. Sería muy largo el que los empresarios comprendieran que hay comunicación más allá del marketing. Sería muy largo el que los políticos comprendieran que la comunicación es la punta de un iceberg, si yo lo pienso en términos de
notas o salidas de ese político en los medios masivos. ¿Me siguen? Que hay que generar lo que se mide, ¿no? Lo que encontramos, lo que decimos ahí que conforma ante la demanda de que hay que medir tanto desde los proyectos cuando se los construye como desde las demandas de los directivos, de quienes están tomando decisiones, piden mediciones, evalúan por esas mediciones y reciben esto que al principio contábamos, ¿no? Cantidad de cosas producidas, no salió lo suficiente, no miden la gente porque no... O sea, miren la gente que va, por ejemplo, a un espectáculo, o miren la gente que ahora son mediciones siempre en línea, siempre reducidas, que dejan de lado esta complejidad de lo comunicacional entendida como un sistema que actúa, entendida como encuentro en la diversidad. Entonces hay un registro pobrísimo, que es el registro dominante de pensar y operar la comunicación en nuestra sociedad en general, ¿no? Porque eso no es un problema de Argentina, es un problema mundial, porque la comunicación ha madurado como campo del saber en los últimos años, o sea, tiene 20 años de madurez, de la mano de las TICs probablemente, ¿no? Esta revolución de la comunicación digital ha hecho estallar las viejas conceptualizaciones de la comunicación, las que se pensaban desde las disciplinas, se pensaban desde la sociología, desde la psicología, desde la antropología. Recientemente la comunicación es una disciplina científica. ¿Por qué? Porque antes no había madurez en los estudios del campo. Recién en los últimos años ha habido madurez y ya hemos tenido este cambio de nivel respecto de lo que podemos aportar los comunicadores en distintas organizaciones e instancias de proyectos, de programas, de ciudades, ¿no es cierto? Hagamos un esfuerzo para hablar fuerte, así Loli sufre menos. A lo mejor que hable Sí. un poquito, así, claro. No, pensaba recién en la pregunta de Ricardo y me parece que también medir es un poco una lucha por el sentido, ¿no? O sea, y lo digo por ahí desde la experiencia mía de trabajo. El surgimiento de la posibilidad de medir es también la posibilidad de que no te midan, ¿no? O sea, cuando uno plantea una modalidad de registro distinta, plantea preguntas sobre el sentido de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Un poco lo que decía Loli recién, o sea, cuando empezamos a medir de otra manera, nos empezamos a preguntar ¿para qué hacemos esto? ¿Sí? Una de las preguntas por ahí que a mí más me gustan hacer en mi laburo es, bueno, pero ¿para qué lo hacemos? ¿Para que venga gente? ¿Vamos a contar gente para que vengan a una capacitación? No, lo estamos haciendo para transformar algo, porque queremos que algo cambie. Entonces midamos esa transformación. Busquemos parámetros que nos indiquen que se está moviendo eso que queríamos mover, ¿sí? Y entonces cuando hacemos ese planteo nos estamos preguntando por el sentido. Estamos de alguna manera modificando el sentido que eso tenía. Nada, vuelvo con lo del caballo de Troya que planteaba Sandra, o sea, es un poco eso, ¿no? Es como No sé si es una figura muy feliz, pero bueno, no salió de eso. Sí, pero incluso retomando la pregunta que había hecho hace un rato Anabela, varios de los que integramos el proyecto, no es la universidad nuestra sede de trabajo, sino el INTA, varios, no todos, y todos estamos en proyectos. Yo no lo había pensado esto que dijo Javier, de ahora en más, para que no nos midan, digamos, estamos en proyectos donde proponemos una metodología de trabajo diferente y arrancamos con la aplicación de las metodologías de la comunicación estratégica con un desarrollo de una BTC junto con el proyecto. Así se hizo en el caso del lechero, de la apícola, y también, bueno, lo han hecho fuera del INTA. Julia, que está ahí atrás. Que también en general suelen usarse los gráficos y esto como comprobación de alguna cosa, en los sistemas resultan, por el contrario, una habilitación de un espacio de conversación más, y eso lo hemos vivido últimamente, los que
los usamos cuando podemos exponer o mostrar en qué estamos trabajando, qué proceso estamos promoviendo en relación a lo que queríamos hacer, surgen inmediatamente conversaciones que enriquecen eso y que van también al interior, digo, de los equipos interdisciplinarios que se trabajan, permite la emergencia de nuevas conversaciones, habilitan nuevos cursos de acción a la estrategia comunicacional, más que un dato para justificar. No se justifica, claro. No se justifica, no se describe, no se explica como objetivo de la medición, sino que lo que se hace es propiciar el cambio conversacional. Entonces, medimos lo que cambió para seguir cambiando y trabajando en una direccionalidad del cambio que se establece en la estrategia comunicacional, ¿no? En estas 7 operaciones que implican el despliegue de la estrategia. Un poco, ese es el por qué medir, ¿no? ¿Por qué medir? Porque la comunicación no son productos o espacios de comunicación aislados. Eso es una parte finitísima de la comunicación. La comunicación es un proceso complejo, fluido, de reconfiguración intersubjetiva. Entonces, lo que hacemos es medir eso que nadie mide, porque los que miden lo que ya hablamos, ¿no? Productos aislados, espacios, y no el cambio conversacional. No miden la comunicación, miden productos. Preguntas, digan, no entendí nada. Pregunta. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué pasa cuando ustedes proponen como el cambio? Ustedes hablan de los empresarios y las políticas capaz tienen una cabeza más lineal. ¿Qué pasa con esos resultados que muestran en la... El que quiere hacer una estrategia comunicacional con esta metodología ya tuvo una experiencia reduccionista de uso de otras estrategias. Entonces ya sabe que los planes pueden quedar muy lindos en los papeles, pero que después cuando se aplican, ahí voy. Después cuando se aplican los planes, distan mucho de lo que prometían, ¿no es cierto? Entonces, el que demanda una estrategia comunicacional de este tipo es porque ya ha sufrido los límites de la comunicación en línea y necesita otra cosa. Por lo general, esa persona entonces ya sabe que una estrategia comunicacional propicia una transformación situada en un territorio y ya tiene un objetivo para esa transformación. Entonces, nuestra experiencia de los que trabajamos en comunicación estratégica es que el que se suma a la comunicación estratégica es porque ya tiene claridad respecto de qué no y está buscando nuevas alternativas, ¿no? Entonces, Pero las herramientas metodológicas son las que posibilitan sentarse a la mesa, no es que... Vení acá, Mariana. Vienen morando de otro lado, sino que sentarse a la mesa con una metodología que está prevista, que tiene su desarrollo pautado de alguna manera y que permite ser conformada a esa versión técnica comunicacional que es como la problemática desplegada en múltiples dimensiones de eso que se quiere transformar, en la que participan la organización demandante y todos los saberes técnicos científicos y disciplinares que están involucrados en esa transformación como primer paso. Y así lo siguiente, en términos de que eso que estamos buscando, como después vamos a mostrar en qué se está trabajando y qué no, de los aspectos que ellos mismos construyeron, digamos, es de eso que estamos hablando, no de cualquier otra cosa que lo que no estuvieron, digamos, participando y fueron artífices de construcción. En ese punto también hay un componente que Loli mencionó y que a mí me gustaría que ella retomara, ¿no? Por eso me vengo acá cerca de la computadora. Esta vinculación entre la medición y el poder, ¿no? Esta vinculación entre si establezco lo que se mide, estoy definiendo, ¿no?
Así que la invito a Loli a que nos aporte alguna otra reflexión, algún caso, alguna anécdota respecto de esta vinculación tan importante, ¿no?, que define epistemológicamente, pero también define políticamente la medición, y que ha sido así siempre y es así ahora también, ¿no? Ahora también. Espérate que no se escucha. Son tan participativos como seamos capaces de definir los criterios y los indicadores, porque eso significa que la comunidad es la que tiene el poder de medir. La persona que diga los criterios, lo que hay que medir, es precisamente la que tiene el poder. Si logramos que sea la población la que defina esos criterios, entonces sí es un proceso de empoderamiento de la población. Pero si nos ajustamos a los indicadores y a los criterios que nos vienen del Estado, nos vienen de otros poderes económicos o políticos, es que le estamos dejando el poder a esas instituciones que nos definen lo que hay que medir. Hay cosas, a ver, el poder muchas veces, antes hoy me parece, no sé si lo entendí bien, pero muchas veces se nos exige que midamos cosas. No podemos hacer un cambio a lo mejor tan brusco en medir otras cosas y con otros procesos, pero sí que es conveniente a lo mejor dar los indicadores que ellos digan, porque a lo mejor el proyecto depende económicamente de una institución que así nos lo exige, pero siempre podemos poner un anexo con otros indicadores, con otros criterios definidos por la misma población, para ir haciendo ese cambio, porque no nos van a permitir hacerlo a lo mejor tan bruscamente, ¿no? Otra cosa que creo que es importante es que las poblaciones tengan claro que vamos a medir no para compararnos con otras poblaciones, ni para hacer los más no sé qué del lugar. Es sencillamente para medirnos a través del tiempo, si vamos mejorando en aquellos criterios que hemos definido, para medirnos, compararnos con nosotros mismos a lo largo del tiempo. Eso es importantísimo, porque no deja ser a ver si ahora somos más felices que la ciudad de al lado, ni somos más limpios que la ciudad de al lado, sino si la salud es uno de nuestros criterios de mejora, vamos a compararnos dentro de 2 años si con nuestros criterios somos más saludables que hace 2 años, ¿no? Entonces es locales y para compararnos con nosotros mismos. Eso es otra cosa que quería comentar. Pero evidentemente quien pone los criterios de medición está teniendo el poder del proceso. Eso está clarísimo. Por eso tenemos que ser nosotros. A mí me gustaría agregar a lo que dice Loli, que me parece muy interesante. Ella es Paula Contino, es la secretaria de Extensión de nuestra universidad y bueno, gracias Paula por estar aquí, porque tu secretaría es núcleo de este debate, ¿no? Así que excelente. Sí, además soy comunicadora y tenemos historias cruzadas. Tuve la suerte de leer el libro de Sandra, presentarlo el libro anterior, pero retomando lo que decía Loli y demás con relación a Viene a Paula, porque así Loli te escucha también. Disculpen, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la computadora, así no perdemos el aporte de la profesora de España. Bueno, Loli, ya que estoy acá te saludo más directamente. No, que me parecía muy interesante lo que vos decías en relación a establecer criterios de estos indicadores para no compararnos con otros, digamos, sino vernos a nosotros mismos en términos históricos, en términos situados. Porque de esas comparaciones generalmente después se establecen jerarquías. Y quién es el que puede establecer y construir el indicador es el que puede establecer una jerarquía y por lo tanto una idea de superioridad. Entonces, ¿quién es el que tiene justamente ese criterio? Y así es como ha pasado a lo largo de la historia, digamos. Tenemos ejemplos, digamos, de todo tipo, porque quien establece, tiene un rango de superioridad al otro, puede establecer también un sistema de dominación y formas muy sutiles
amparada justamente en estudios científicos, en estudios de mediciones, que son de validez y de comprensión universal. Entonces acá hay elementos muy importantes para tomar en cuenta. Esto de que sean nuestros propios indicadores, sobre todo porque son metodologías participativas. Vos decías, Sandra, igual que los integrantes del equipo, que estamos midiendo desde lo vivo, desde nuestra propia humanidad. Son los actores los que están diciendo cuál es el problema. En el ejemplo de Mario, era Mario, digamos, con su comunidad de lecheros y su familia, los que tenían la problemática. Bueno, pero no es algo que también nos sucede a los académicos, que dialogamos con lo que nosotros creemos que al otro efectivamente le pasa, y no solamente eso, sino también que creemos tener las soluciones, con nuestros propios indicadores a veces o desde otros puntos de vista. Entonces, acá hay una cantidad de elementos sumamente importantes y valiosos para el campo de la comunicación y para las ciencias sociales en general. Y sobre todo porque nos acusan a los que estamos en ciencias sociales de que no podemos, que no medimos, que nos resistimos a los impactos, a los resultados, digamos. Esto sería una metodología más genuina en función de intereses colectivos. Y yo agregaría en ese punto también un componente que también tiene que ver con la especificidad de la comunicación, que implica que cuando empezamos a reconocer lo vivo, comprendemos que cada dimensión de la comunicación implica un tipo de encuentro en la diversidad, un tipo de dominio. Cuando yo trabajo desde la dimensión de la transferencia, hay un dominio desde quién emite hasta quién recibe, que es un tipo de vinculación. Yo trabajo en la dimensión ideológica y otra modalidad de vinculación. Trabajar desde lo vivo implica un reconocimiento básico, que es que si yo trabajo como comunicador, operando recursos comunicacionales en una sola de las dimensiones, sea cual fuera, aún si es la ideológica, sigo trabajando para un dominio del otro que no reconoce lo vivo porque no está propiciando lo emergente. Entonces, la redefinición de la comunicación desde la teoría de la comunicación estratégica implica esta consideración de los humanos comunicándonos a partir de comprender que somos sistemas complejos emergentes y que entonces solo el operar en la multidimensionalidad de la comunicación nos ofrece una alternativa, una salida a este ejercicio de la comunicación típico de siglos anteriores, en línea, en donde se opera solo dominio del otro, ¿no? Entonces, por eso la importancia de medir la multidimensionalidad de la comunicación, porque queremos salirnos de estos poderes binarios perversos que son los que se trabajan cuando uno se ubica en una sola dimensión. Es muy fácil verlo en las rutinas tradicionales, ¿no?, del comunicador. Cuando uno trabaja solo desde una dimensión, sea cual fuere, está haciendo este monopolio de un solo tipo de encuentro en la diversidad. Y eso no acompaña lo vivo, no propicia lo vivo, no propicia la emergencia de la comunicación, ¿no? La comunicación es eso, es una reconfiguración micro-macro social, una reconfiguración intersubjetiva que hace que cuando ocurre la comunicación, esa vinculación cambie, ¿no? Entonces, es un cambio social conversacional, siempre, en cualquier situación. También en una producción periodística de las tradicionales, ¿no? Porque también allí uno puede pensar en esta multidimensionalidad de la que estamos hablando. Loli, te quedaste con ganas de decir algo de lo que dijo Paula, seguramente. Sí, solamente un ejemplo claro de lo que estábamos comentando es los rankings que se hacen en educación. Por ejemplo, qué universidades son mejores o qué nivel de estudios es mejor en cada país. Es un modo de dominar un estilo único de educación lineal que no está propiciando ninguna creatividad en las universidades ni en educación en general. Eso es un ejemplo que tenemos encima de lo que estamos diciendo de lo lineal, de lo
y de la dominación de los rankings, ¿no? Sí, yo les quería comentar. Les quería consultar, porque estoy al borde del suicidio, porque claro, yo trabajo en el área de las relaciones internacionales, e imagínense que nosotros el sometimiento de los indicadores universales, el Banco Mundial, la OMC, el Fondo, los departamentos de defensa, los que miden armamentismo, bueno, tenemos todo el dato dado. Entonces, bueno, todas las mochilas, ¿no? Quería consultarle si ustedes entienden que es posible en un futuro trasladar algún tipo de experiencia de este tipo de estrategia comunicacional a una organización internacional o por lo menos regional, que es alguna experiencia en la Unión Europea o alguna experiencia a nivel de un organismo internacional que primero construye indicadores con participación social. Hay una diferencia con los que existen. Y segundo, si bien se indicaba que la idea no es hacer una comparación entre un caso y otro, lo que siempre nos preocupa a los internacionalistas es cuando nosotros queremos buscar información sobre un tema que pensamos que es común, pero en realidad la construcción del indicador depende de cada una de las sociedades o de los países y no tenemos con qué ir a medir al otro país algo que sea equivalente a lo que estamos relevando en el nuestro. No hay financiamiento. Y ahí es cuando caemos en que aunque si vos vas a mirar una lista de los indicadores del Banco Mundial, sabes que lo que puede contestar Argentina es una parte, Uganda contesta otra, Estados Unidos contesta otra y el resto más o menos se llena, digamos. Y el mundo funciona en función de esos indicadores. Sí. Bueno, sí, nosotros sabemos que eso es totalmente factible de realizarse. Tenemos solo 2 proyectos de nivel internacional realizados. O sea, esta metodología de investigación en activa en comunicación se desarrolla desde hace 30 años en esta universidad, pero se ha aplicado en muchos proyectos, 30, 40, 50 proyectos que coordinamos nosotros mismos y muchos otros proyectos en otros sitios. Hay organismos internacionales que han desarrollado proyectos con esta metodología, en particular la GIS, la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, en el área ambiental, tiene varios proyectos desarrollados con esta metodología. Respecto de la segunda pregunta que hace Anabela, de si sería posible comparar, esto es muy nuevo, es una innovación, tiene 20 años y son experiencias que esto no es lo dominante cuando se trabaja en comunicación todavía, es una innovación comunicacional. Entonces, cuando uno va a un país donde ha habido despliegue de investigación en activa y estrategias comunicacionales con esta metodología, claro que ahí puede comparar. Ahí la comparación se enriquece muchísimo porque los indicadores comunicacionales están muy sistematizados a partir de haber sido cargados en una plataforma de este tipo que facilita justamente la sistematización y la visualización, que es lo más importante, ¿no? Vieron cuando mostrábamos que la plataforma lo que ofrece como un plus súper interesante para equipos inter y transdisciplinarios son los informes de visualización. Porque no necesito que Anabela haga un máster ni un doctorado en comunicación para comprender en un golpe de vista, en esos informes de visualización, Anabela va a ver las distintas dimensiones que se han trabajado en torno a cualquier problema. Entonces, cuando hablamos de un problema comunicacional, ese problema comunicacional puede ser un conflicto de límites, o puede ser las Malvinas, o puede ser... entonces, ¿qué hace la metodología? Traduce los temas a problemas comunicacionales y luego aplica técnicas y herramientas en 7 pasos que despliegan a una estrategia comunicacional en términos de un algoritmo fluido, que se mide, se sistematiza y luego se puede comparar. Gracias. Cierto, sí, ya está Fernando.
¿Alguna pregunta para cerrar? Sí. ¿Algún? Sí. Lo que veíamos en la plataforma es una serie de indicadores que van a estar en juego con la estrategia, o sea, el propio proyecto va a definir los parámetros que entran a vincularse con esos indicadores, digamos. O sea, que eso va a cambiar con cada una de las estrategias que se pongan a rodar, digamos, en la plataforma. Tenés dos tipos de indicadores, ¿no? Tenés los indicadores para cada dimensión que son fijos. Esos no se cambian. Luego querés medir lo que se hace a nivel del dato, de la dimensión informativa. Los indicadores son 32. Han sido validados para que sirvan tanto para un departamento de una empresa como para un proyecto trinacional. Entonces la validación de la que hablaba alguno de mis compañeros de equipo implica eso, ¿no? Esos 32 indicadores han resultado suficientes para escalas diversas. Eso no se mueve. ¿Qué es lo que te está contando Javier? Que sí se mueve. Lo que captás como indicador de cada una de las operaciones cognitivas, las 7 operaciones. Se mueve la versión técnica comunicacional, el mapeo de actores, etc., ¿no? Cada una de las operaciones implica una herramienta que es lo que en cada proyecto va a cambiar según el despliegue que ese proyecto tenga. Bueno, creo que tenemos que ir cerrando, corríjanme, porque Sí. hay que devolver el aula. Cualquier inquietud que tengan para charlar con el equipo de investigación, disponen creo que el aula 207 para cualquier otra pregunta que haya quedado pendiente. Obviamente que les agradezco su presencia, les agradezco muchísimo al proyecto y muy especialmente a la profe que nos visita y nos contesta desde Madrid. Así que espero que continúen trabajando y nos veremos en la presentación de los resultados de la fase 2 del proyecto.